Hola y bienvenidos a este video. Continuando con esta serie de fundamentos del cálculo diferencial, abordamos en este tutorial la tercera parte del tema límites al infinito aplicado a funciones racionales con expresiones radicales. Cómo determinar rápida y fácilmente el valor de una función cuando la variable independiente tiende a valores infinitos. Veamos estos ejemplos. Se pide hallar el límite de esta función, raíz cuadrada de x al cuadrado más x menos x cuando x tiende a infinito. Es evidente que al evaluar la función en infinito se obtendría una indeterminación, pero el objetivo es precisamente salvar esta indeterminación y para tal efecto usaremos esta propiedad algebraica, la diferencia de cuadrados. Siendo entonces que raíz cuadrada de x al cuadrado más x es el primer término, que en la fórmula general es a, y x corresponde a b. Como en la función dada los términos están separados por un signo menos, multiplicaríamos por la misma expresión de la función dada, pero con signo cambiado, es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado más x. Nota que las dos expresiones quedan correspondidas en la función general. Ahora, de acuerdo a la norma, y reduciendo se obtiene x al cuadrado más x menos x al cuadrado. Como la ecuación original se multiplicó por raíz cuadrada de x al cuadrado más x, se debe dividir por el mismo valor y así no descompensar ni cambiar la expresión. Al reducir se obtiene que x al cuadrado menos x al cuadrado se anulan y finalmente es igual a x dividida entre raíz cuadrada de x al cuadrado más x. Así que la función inicial, que es el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más x menos x, es equivalente a x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más x. Tenemos que el máximo exponente de la variable x es 1 y por ende pasamos a dividir todos los elementos de la función entre x elevado a la 1, es decir, entre x. Primero, el del numerador, y recordando lo visto en el video anterior, debemos hacer lo mismo en el denominador, pero teniendo en cuenta que se debe introducir esta x dentro de un radical para dividir dos valores. Lo hacemos elevándola al cuadrado de esta manera. Como el tercer término es una x, que está por fuera del radical se divide entre x normalmente. Reducimos en el numerador x sobre x es igual a 1 y en el denominador x al cuadrado sobre x al cuadrado es igual también a 1. X sobre x al cuadrado es 0 y por fuera del radical nuevamente x sobre x que es igual a 1. Reduciendo 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 1, la raíz cuadrada de 1 es 1 y tenemos finalmente 1 sobre 1 más 1 que es igual a 2. De modo que el límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de x al cuadrado más x menos x es igual a 1 medio. De esta manera se ha evitado la indeterminación. Veamos el siguiente ejercicio. Se pide determinar el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cúbica de x al cubo más x al cuadrado menos x. De igual forma que en el ejercicio anterior, se debe evitar la indeterminación. Para esto recurrimos a esta herramienta llamada diferencia de cubos, donde raíz cúbica de x al cubo más x al cuadrado ocupa el espacio de la a en la genérica y x ocupa el espacio de b. De modo que, para dejar la diferencia de cubos indicada a partir de la función inicial, debe multiplicarse esta por el cuadrado del primer término, más el producto de ambos, más el cuadrado del segundo término, el cual, para no alterar la función, debe a su vez dividirse por el mismo valor de esta manera. Véase bien.
Para obtener este x al cubo más x al cuadrado menos x al cubo, se tuvo que multiplicar la función dada por toda esta expresión que quedó dispuesta en el denominador. Al reducir el numerador se tiene que x al cubo menos x al cubo se anulan, dejando solo el x al cuadrado. En el denominador se deja el cuadrado del primero y para el segundo término, la x que está multiplicando al radical se introduce en este atendiendo a la norma, pero elevada al cubo, más x al cuadrado. Luego, recuerda que estos radicales pueden ser expresados con exponentes fraccionarios, pero lo haremos solo con el primer término, que es un trinomio cuadrado. El segundo término se redujo multiplicando los miembros de la suma dentro del radical por x al cubo, quedando así: raíz cúbica de x a la 6 más x a la 5 y por fuera más x al cuadrado. Luego seguimos reduciendo el denominador desarrollando este trinomio cuadrado a partir de la regla general. X elevado a la 3 tercios es igual a x que se eleva al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que al operar directamente da como resultado 2x elevado a la 5 tercios, más el cuadrado del segundo que equivale a x elevado a la 4 tercios, seguido por los otros dos términos. Esta función resultante es igual a la función límite cuando x tiende a infinito de la raíz cúbica de x al cubo más x al cuadrado menos x. Y como ha quedado esquematizada, procede a calcularse el límite cuando tiende a infinito sin que quede indeterminado. Identificamos el exponente máximo de la variable x, que es 2, y se procede a dividir todos los elementos de la función entonces entre x al cuadrado, de esta forma. Luego, y como lo indicamos en el anterior video, todas las fracciones que no tengan x al cuadrado en el numerador y que estén por fuera del radical se reducen a 0. Lo mismo se hace con los términos dentro del radical que no tengan en el numerador x a la 6. Recuerda que al introducirse dentro del radical x al cuadrado, dentro de una raíz cúbica, se multiplica el exponente del x al cuadrado por el índice de la raíz cúbica, quedando x a la 6. Acto seguido se reducen las fracciones que tienen tanto en el numerador como en el denominador x al cuadrado y dentro del radical las que tienen x a la 6. Finalmente se obtiene entonces 1 sobre 1 más la raíz cúbica de 1 más 1, que es igual a 1 tercio. Este es el valor al que tiende la función raíz cúbica de x al cubo más x al cuadrado menos x cuando x tiende a infinito. Veamos este otro ejemplo. Se pide hallar el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x más 1 menos la raíz cuadrada de 3x. Teniendo en cuenta lo explicado en los anteriores ejemplos, te daremos las indicaciones para resolver ejercicios de este tipo de manera un poco más rápida y fácil. Pero obviamente debes saber desarrollarlos utilizando todo el procedimiento que acabamos de exponer. La clave está en identificar que al evitar la indeterminación se aplica el principio de diferencia de cubos o de cuadrados, de acuerdo al índice del radical. En este caso, al ser una raíz cuadrada, se aplica la diferencia de cuadrados, elevando los dos términos de la diferencia al cuadrado y se divide por la misma expresión original dada, pero con signo contrario. ¿Hay una diferencia? Entonces se divide entre la suma de los valores. Luego reducimos el numerador. X menos 3x igual a menos 2x y 1. El denominador queda igual. Ahora pasamos a identificar el mayor exponente, que como puedes apreciar es 1. Así que se debe dividir los términos que no se encuentran dentro de radicales entre x.
no se necesita reescribirlo porque sabes que en el numerador el 1 al quedar dividido entre x se anula y 2x sobre x es igual a menos 2. De modo que el resultado del numerador es menos 2. Ahora, las expresiones del denominador son radicales. Así que debe la x, que va a dividir los términos, elevarse al cuadrado. Eso haría que al no haber un solo término en el denominador, cuyo numerador sea igual a x al cuadrado, todos estos sean igual a 0. Lo que consecuentemente, al ser este valor el denominador final, reduzca el límite a la indeterminación. Veamos este último ejemplo. Se pide hallar el límite de x menos raíz cuadrada de x a la 4 más 4x cuando x tiende a infinito. Hagámoslo más rápido. Elevamos ambos términos de la diferencia al cuadrado y lo dividimos por la expresión inicial dada pero con el signo contrario. Este es el método para hacerlo más rápido. Al no poder reducirse más la expresión, se pasa a identificar el máximo exponente. Este es 4. Por tal razón, debe dividirse todos los términos de la función que se encuentran por fuera de radicales entre x elevado a la 4. Lo que permite concluir de manera rápida y acertada que el numerador queda reducido a menos 1, ya que x al cuadrado y 4x al dividirse entre x a la 4 se anulan. Y en el denominador debe dividirse por x a la 4 la x, pero al introducirse el x a la 4 dentro de los radicales queda como x elevado a la 8. Recuerda que se multiplica el 4 por el índice del radical. Y al no haber ningún término con este exponente en los numeradores dentro de los radicales del denominador, se concluye que todos se reducen a 0, lo mismo que la x que se divide entre x a la 4. Al quedar 0 en el denominador, se concluye entonces que el límite cuando x tiende a infinito de x menos raíz cuadrada de x a la 4 más 4x es indeterminado. Esperamos que esta explicación te haya sido de utilidad y hayas despejado tus dudas respecto a esta parte del tema de límites al infinito con expresiones radicales. Si quieres saber más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forprononline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.